Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración de textos antiguos. Hoy nos metemos de lleno con un fragmento que a mí me parece fascinante, de los himnos órficos. Vamos a hablar del himno a la naturaleza. Un texto realmente potente, sí. Tenemos aquí este canto milenario y la idea es, bueno, intentar entender cómo veían ellos la naturaleza, esa fuerza primordial, ¿no? A través de estas palabras. No es solo poesía, es como asomarse a otra forma de ver el mundo. Exacto. Vale, pues a ver, si empezamos a analizarlo, lo primero que choca, o al menos a mí me llama la atención, es la reverencia. Es casi abrumadora. La naturaleza no es un paisaje, es una diosa. Naturaleza creadora, anciana y divina, oh madre. O sea, desde el principio, ¿eh? Totalmente. Y fíjate qué interesante cómo intentan capturar algo que es tan inmenso, tan inabarcable, ¿no? Usan un montón de epítetos. La llaman celeste, venerada, indómita, esplendorosa, luz perenne, inmortal, incluso la primera nacida. La primera nacida. Es la fuente de todo. Pero, y esto es importante, también es orden. Dice, tus pies tranquilos trazan una senda cíclica. No es solo fuerza bruta, es un poder con un orden. Claro, y ahí es donde entra eso que parece contradictorio a primera vista, ¿verdad? Que es finita e infinita. Que está en todas las cosas prodigada, pero a la vez incomunicada y sola. ¿Cómo se come eso? Pues yo creo que más que contradicción es un intento de expresar algo que se escapa a las palabras, ¿no? Lo inefable. ¿Cómo describes tú algo que lo es todo? Esas paradojas reflejan esa totalidad. Y el punto álgido, para mí, es cuando dice, tú misma el Padre, cuando a tu esencia apelas. Uf, eso es fuerte. Sí, sugiere una autosuficiencia total, una existencia que se contiene a sí misma, que no necesita nada más para ser. Ella es la fuente última. Se genera a sí misma, digamos. Entiendo. No es que no tenga lógica, es que nuestra lógica se queda corta para abarcarlo. Y esta divinidad, además, no es pasiva. El himno la llama reina y día, le atribuye supremo poder y justicia. Exacto. Y hasta dice dulce con los buenos, dura con los malvados. ¿Eso qué implica? Que la naturaleza juzga, que tiene una moral. Pues parece que sí, ¿verdad? Esa es una muy buena observación. No la ven como una fuerza ciega, automática, sino como una entidad con discernimiento, que interactúa, que responde. Esto refuerza la idea de un cosmos ordenado, no solo físicamente, sino también moralmente, bajo su mando, por así decirlo. Una visión muy alejada de la nuestra actual, quizá más mecánica. Completamente. Es muy potente. Y luego la descripción de su poder creador. Eso es muy vívido. Habla de una mente que profusamente engendra. Sí. Dice que de tus fértiles simientes proceden todas las transformaciones. Y la llama arquitecta divina. Su dominio es total. El cielo, el mar, la tierra, todo. Cierto, cierto. Y esa omnipotencia no es caótica, no es caprichosa. Sigue un curso estable. Se la relaciona con el destino. La llaman fatal, incluso Moira. Moira. Como las parcas griegas, ¿no? Las que tejían el destino. Exacto, las personificaciones del destino. La conecta con ese orden inevitable del universo. Pero, al mismo tiempo, es vida perdurable. Es una alentadora llama. La describen como una inmortal providencia. La fuerza que sostiene, que anima todo lo que existe. Entonces, si intentamos resumir, este himno nos presenta a la naturaleza no como el escenario, sino como la diosa principal. La fundamental. Es el origen, el sustento y la ley de todo el cosmos. Una entidad consciente, poderosa, a la que se debe venerar. Exactamente. Y la prueba final de esa relación es cómo acaba el himno. No es solo admiración desde lejos, es una súplica, muy directa. Se le pide cuidado, buenas cosechas, riqueza necesaria, dice, paz y salud. Se busca su favor de forma activa. Se busca su favor, su intervención en la vida, lo que nos muestra una relación de dependencia y de diálogo. Lo cual nos deja, como siempre intentamos, con una reflexión para darle vueltas. Pues sí, precisamente. ¿Qué eco tiene hoy esta idea? Esta concepción de la naturaleza como una entidad divina, consciente, maternal para todos, nodriza suprema.
Una fuerza a la que no solo se respeta, sino que se le rinde culto. Se le pide directamente por nuestro bienestar. Claro. La pregunta que podemos dejar en el aire es, ¿qué queda de esa visión ancestral? ¿Cómo contrasta o cómo pervive, quizás de formas que no vemos a simple vista, en nuestra relación actual con el planeta? Una relación a menudo tan instrumental, ¿no? Tan conflictiva. Hemos perdido tal vez esa conexión de súplica, de reverencia. Desde luego es una perspectiva poderosa que da mucho que pensar. Dejamos aquí esta reflexión sobre la naturaleza y en nuestra próxima exploración de estos textos antiguos nos encontraremos con otro himno órfico, el dedicado a Pan. Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en un texto realmente evocador, un fragmento del himno órfico a Pan. La verdad es que esta fuente es interesante porque nos da una visión muy directa, muy particular, de cómo se vería a esta deidad. Queremos explorar qué nos dice este himno sobre quién era Pan para la tradición órfica. Y ya te digo que es una figura compleja desde el principio, ¿eh? Se le llama fuerte Pan pastoral, que bueno, eso nos suena, pero es que justo después se le nombra soberano de cielo, mar, tierra y hasta del fuego inmortal. Eso, de entrada, ya nos saca un poco de la imagen típica del dios de los bosques, ¿no? Exacto, esa es la primera sorpresa, digamos. A ver, un dios de pastores que al mismo tiempo rige el cosmos. ¿Cómo se come eso? El himno lo define como un poder divino, uno que sostiene todo el mundo. Parece casi contradictorio. Bueno, es que ahí está gran parte del quid de la cuestión que el himno intenta captar. Quizá no es tanto una contradicción como una integración. Representa una fuerza que funciona a todas las escalas. Por eso se le puede pedir que vaya a las fiestas campestres, a lo terrenal, pero sin olvidar nunca que su poder es, universal. Y la descripción que hacen de él refuerza esa idea de algo distinto. Lo pintan como vagabundo, ligero, saltarín, y luego, claro, los cuernos, los pies de cabra, muy de la tierra, muy salvaje. Pero a la vez lo asocian con las estaciones, con lo dionisiaco, con las divinas melodías, las danzas. Es como si fuera la naturaleza salvaje y al mismo tiempo la inspiración, ¿no? Justo. Es la fuerza bruta, lo indómito. De ahí los cuernos, las pezuñas, ese carácter errante, pero también la armonía que puede surgir de eso. Fíjate que dice que su música enlaza las fracciones del mundo. Es el caos, pero un caos creativo, podríamos decir. Y un punto clave. Es refugio contra el miedo que atenaza a los hombres. Se protege, a pesar de ser salvaje. O quizá precisamente por serlo. A ver, protector de pastores, sí, que le gusta la caza, relacionado con el eco, las ninfas. Suena idílico, pero de repente el himno mete el furor terrible. Lo compara con un jove con auténticas serpientes por cuernos. Vaya imagen. Y avisa, no es fácil calmarlo. Entonces, ¿cómo encajamos al protector con esta furia casi monstruosa? Pues yo creo que si ampliamos un poco la mirada, el himno nos está mostrando la naturaleza entera, en toda su crudeza. No es solo el campo bonito y soleado, es también la tormenta, lo impredecible, lo que da miedo. Pan encarna las dos caras. La que da vida y nutre, dice que otorga prosperidad, riqueza, frutos, fertilidad. Y la que puede desatar un poder aterrador. Es el poder que todo lo produce, el regente del inmenso mundo. Sí, el texto insiste mucho en eso, en su soberanía universal. Dice que por él se asienta la tierra, se expanden los mares, que incluso el océano, el aire y el fuego celeste le obedecen. Lo llega a llamar la providencia que sostiene a la humanidad. Es casi un creador. Es una visión muy panteísta, muy marcada. Pan no es simplemente un dios que está en la naturaleza. En cierto modo, para este himno, Pan es la fuerza fundamental de la naturaleza hecha Dios, manifestada. Por eso puede ocuparse de las cabras y a la vez sostener el cosmos entero. Y eso nos lleva a la petición del final, que es... es desconcertante, la verdad. Después de pedirle que esté presente en los ritos, que traiga prosperidad, le suplican esto. Transmite también el pánico frenesí a la humanidad, hasta los más alejados confines de la tierra. Pero, ¿por qué pedir el pánico? ¿Por qué buscar activamente eso? Claro, aquí la palabra clave es pánico, que viene directamente de Pan, de su nombre. No hay que entenderla solo como nuestro miedo de hoy en día, el terror sin más. Es algo más profundo, yo diría. Es ese sobrecogimiento ante lo divino, ante lo salvaje, ante la fuerza imparable de la naturaleza que él representa. Es casi un estado alterado,
una conexión, bueno, extática y aterradora a la vez, con lo primal. Entonces, pedir que ese pánico frenesí se extienda por todas partes sería como pedir una especie de reconexión global con esa fuerza salvaje. Con esa divinidad, aunque sea abrumadora. Un despertar de todos a esa realidad que Pan encarna. Por sufrir, sino experimentar la magnitud del poder de Pan, sentir esa conexión directa, sin filtros, con la fuerza indómita del universo que él mismo es. Es como un reconocimiento de que esa fuerza, con su doble cara, creadora y destructora, es la base de todo. Y quizá querían que esa conciencia llegara a todos. Así que este himno nos deja una imagen de Pan, mucho más compleja y ambivalente de lo que solemos imaginar. No es solo el pastorcillo con la flauta, es una potencia cósmica, fuente de vida, de música, de alegría, pero inseparable de un temor reverencial, de ese pánico que al final nos conecta con lo más hondo y salvaje del ser y del mundo. Exacto. Y esa petición final sobre el pánico frenesí, la verdad, da que pensar. Si Pan es refugio y al mismo tiempo fuente de este temor tan sobrecogedor, ¿qué buscaban realmente sus devotos al querer que se extendiera por todo el mundo? ¿Era una especie de catarsis colectiva? ¿Una aceptación global de la naturaleza en toda su complejidad, incluido su lado terrible? ¿O hay algo más detrás de esa petición de extender el frenesí por toda la Tierra? Una pregunta potente, desde luego. Resuena con la propia naturaleza de Pan, tan indómita. Nos deja pensando y con ganas de seguir explorando. Nuestro análisis de estos textos antiguos va a continuar. Próximamente nos adentraremos en otro himno órfico, el dedicado a Heracles. Bueno, hoy nos sumergimos en un texto que, la verdad, vibra con una fuerza especial. Es un fragmento del himno órfico a Heracles. Y ya desde el principio, palabras como indómito, robusto, invencible, te ponen en situación. Vamos a intentar desgranar un poco qué Heracles nos presenta este himno en concreto. Sí, has dado en el clavo. Es que es una visión fascinante, porque nos muestra un Heracles que va más allá del héroe que todos conocemos por los 12 trabajos. Aquí se le ve como una entidad, casi divina, protectora, con unos matices muy, muy interesantes. Y hay que pensar que los himnos órficos son eso, son invocaciones, a menudo para rituales, donde la palabra tiene que ser precisa, potente, para conectar, ¿no? Sí, eso es. Y llama mucho la atención esa mezcla de caras que muestra. Por un lado está el guerrero, claro. Se habla de poderosas manos, de vigoroso arquero. Pero al mismo tiempo se le llama benigno. Dice que a todos ayudas, e incluso que amas la paz y el trabajo tranquilo. Y luego está esa frase que, a mí me ha dejado pensando. Nacido de ti mismo con los fuegos primigenios resplandeces. A ver, ¿qué nos dice esto de su naturaleza aquí? Es diferente del Heracles más popular. Eso es una clave importante, sí. El himno lo eleva clarísimamente. No es solo el semidios hijo de Zeus. Aquí se le llama eterno y divino. Y dice literal, un dios tú mismo entre inmortales dioses. Es muy fuerte. Y lo de nacido de ti mismo, eso es fundamental. Lo conecta con un poder original propio, autosuficiente. Casi como si se hubiera creado a sí mismo, ¿entiendes? Lo diferencia mucho de los mitos habituales sobre su nacimiento. Le da un estatus divino, digamos, independiente. Entiendo. O sea, un poder que viene de él mismo. Exacto. Y fíjate para qué se le invoca directamente. Para pedir alivio en las enfermedades y para ahuyentar a los seres malignos. Es un rol protector súper directo, casi mágico, diría yo. Claro, entonces los 12 trabajos que sí se mencionan, Dice, saliste vencedor en 12 trabajos gloriosos. Pero aquí casi parece más una consecuencia de ese poder superior, ¿no? Más que lo que le define por completo. Como dice esa otra parte, tu recia testa soporta la luz de la mañana y llevas invencible el oscuro silencio de la noche. Es que suena a que abarca todo. Totalmente. Los trabajos son como hitos, sí, pero dentro de una visión mucho más grande. Casi cósmica, como dices. El himno lo presenta como una fuerza que sostiene el propio ciclo del mundo, el día y la noche. Es una idea muy potente. Y muy sincrética. O sea que mezcla y une diferentes ideas sobre el poder divino y heroico en una sola figura. Y encima se le llama centro de todas las plegarias.
que se le invoca desde distintos caminos. Eso remarca su papel como un refugio universal, ¿verdad? Sí, sí, un punto focal. Y la petición final bueno, es tremenda. Le piden directamente que use su fuerza, agita la rama con tu potente brazo, para desarmar al lado adverso. O sea, intervenir contra el destino mismo si viene en contra. Casi nada. Es que esa invocación final es la clave de todo el himno, yo creo. No le piden solo protección pasiva, ¿eh? Le piden actuar. Una intervención directa contra el rumbo malo de las cosas, contra el hado. Ahí está la idea central. Heracles como la fuerza activa, la potencia que puede de verdad cambiar las cosas, torcer el destino y liberar de la desgracia, la fuerza que actúa. Así que, resumiendo un poco, este himno nos pinta un Heracles que es fuerza bruta, sí, indómita, victoriosa, pero también es un protector divino complejo, un auxilio contra la enfermedad, contra el mal y sobre todo una especie de esperanza activa contra la fatalidad. Una figura a la que te diriges con palabras claras, potentes, esperando una respuesta igual de fuerte. Exactamente. Y claro, esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué nos dice de nosotros? De la necesidad humana de seguridad, de sentir que podemos hacer algo frente a lo inevitable. El buscar una figura así, con tanto poder concentrado, capaz de enfrentarse, o como pide el himno, de desarmar al propio hado. Es una pregunta potente que queda ahí. Y bueno, esta exploración de figuras de poder tan concentrado pues continúa. De hecho, la próxima figura que vamos a analizar, siguiendo un poco el hilo de las fuentes, será Cronos. Bueno, pues llegamos al final de nuestro recorrido por los himnos órficos y lo hacemos con una figura imponente, Cronos. Pero ojo, no solo el titán que devora a sus hijos, que es la imagen más popular, el himno nos lo presenta como algo más profundo, ¿verdad? Como la personificación misma del tiempo. Esa fuerza que nos envuelve, que crea, que disuelve todo. Exacto. Y la gran pregunta que plantea este himno es ¿cómo veían los antiguos esta entidad? Una entidad tan abstracta y a la vez tan determinante en sus vidas. Es que es fascinante. Ya al inicio te atrapa, ¿eh? Etéreo Padre, poderoso titán. Vale, vamos a desgranar esto, a ver qué encontramos. Pues sí, porque lo interesante aquí yo creo es que este himno va más allá de la poesía bonita. Es una ventana a una cosmovisión completa. El tiempo, para ellos, no era un concepto pasivo, como quizás lo vemos más hoy. Era una deidad activa, con sus atributos, sus poderes. Claro. Y fíjate qué interesante esa dualidad que presenta. Es el origen de los crecimientos, de lo que nace y florece, pero también preside los declives, el final inevitable de las cosas. Sí, sí. Esa dualidad es clave. Y se refleja en cómo lo describen, ¿no? Como puro y fuerte, pero a la vez es quien sustenta el mundo inmenso. Lo llama Padre de la vasta eternidad. O sea, conecta su poder con la duración, con lo infinito. Ajá. Y menciona su origen, claro, brotado de la tierra y de los estrellados cielos. Y su relación con Rea, su consorte, que no era una cualquiera, era otra titánide poderosa. Claro, y si conectamos todo esto, vemos que Cronos emerge como un principio fundamental. Casi diría que una ley cósmica personificada. El propio himno lo dice, te hallas por todo difundido desde el alba del mundo. No es un dios localizado, está en todas partes. Es la omnipresencia del tiempo, vamos. Exacto, es la encarnación del cambio constante, pero también, y esto es sutil, de una cierta permanencia cíclica. Fíjate que dice que las formas materiales, una vez por ti rehechas, ocupan su lugar de antaño. No solo que el tiempo pase, es que hay un orden, una transformación que sigue patrones. Entiendo. Es un concepto bastante complejo, la verdad. Y eso nos lleva a un punto que a mí me hace pensar mucho. La súplica. Si Cronos es esta fuerza tan inmensa, casi impersonal, ¿qué sentido tenía para ellos pedirle algo directamente? ¿Qué esperaban conseguir invocando al tiempo? Esa es una pregunta buenísima. Y la respuesta está en la naturaleza misma de esa súplica. Revela muchísimo sobre cómo se relacionaban con el universo, con esas fuerzas. Piden protección para sus ritos, sí, pero van más allá. ¿A qué te refieres? Piden una existencia intachable y sobre todo un venturoso fin. Esto es muy profundo. Ya. Refleja una conciencia clarísima de que dependemos del tiempo, de su fluir. Y el deseo, humano, de navegar ese flujo de la mejor manera posible. No es solo pedir vivir mucho, ¿sabes? Es pedir calidad de vida. Una vida con propósito, quizá ligada a esa purificación que buscaban los órficos. Entiendo.
Una vida con sentido. Exacto. Y un cierre significativo, un buen final, bajo la mirada, o al menos bajo la influencia, de esta fuerza cósmica. Es como reconocer su poder inmenso y buscar, no sé si su benevolencia, pero sí una especie de armonía con ese orden natural que Cronos representa. Qué interesante. Entonces, resumiendo un poco, el himno nos dibuja a Cronos no solo como el titán mitológico, sino como la raíz de todo. Una fuerza presente en cada aspecto de la existencia. Una entidad a la que respetan profundamente y a la que acuden buscando, más que un milagro, una alineación favorable con el paso del tiempo para su propia vida. Sería así. Yo creo que sí, esa es una buena forma de verlo. Es una fuerza titánica, sí, pero también es el marco en el que todo sucede. Y quizás, como reflexión final para quienes nos escuchan, este himno nos muestra una relación muy directa, casi personal, diría yo, con el tiempo. Lo ven como una entidad consciente, poderosa. Sí. Podríamos darle una vuelta a esto. ¿Cómo influye nuestra visión actual del tiempo? Que a menudo es más abstracta, ¿no? Medida, cuantificada, como si fuera un recurso más, despojada de esa personalidad. ¿Cómo influye eso en nuestra propia búsqueda de esa existencia intachable y ese venturoso fin del que hablaba el himno? ¿Hemos perdido algo al despersonalizar una fuerza tan fundamental? Pues es una pregunta potente para cerrar esta exploración. Deja mucho en qué pensar, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar juntos esas antiguas palabras llenas de significado. Un recorrido muy revelador.